Millos levantó todavía más la tierra y formó ríos y montañas. Esta es nuestra hermosa historia sobre la creación del mundo. A pesar de algunas comodidades de la vida moderna, el estilo de vida de los Evenki nos permite atisbar cómo pudieron vivir y sobrevivir nuestros antepasados en unas condiciones tan inhóspitas, y explica el tenue rastro de antiguas herramientas esparcidas por Siberia. Nuevos hallazgos arqueológicos revelan que hará unos 30.000 años, los primeros humanos habían cubierto miles de kilómetros a través de las estepas heladas de Siberia hasta el Océano Ártico, el punto más septentrional del continente asiático. Pero entonces se produjo una catástrofe que cambiaría el curso del viaje de nuestros antepasados a través de Asia. Mediante modelos climáticos informatizados, los científicos pueden calcular el clima que regía en tiempos prehistóricos. En pocos miles de años, las temperaturas globales cayeron en picado. En Siberia, el frío empezó a ser todavía más intenso. ¿Qué sucedió entonces con los habitantes de la zona? San Petersburgo, la antigua capital imperial de Rusia. Con sus deslumbrantes obras de arte, el Hermitage es uno de los museos más importantes del mundo. Pero detrás de estas hermosas galerías hay salas de almacenaje repletas de tesoros que podrían revelar los secretos de los antiguos siberianos. Lo más significativo es que estos tesoros fueron descubiertos en unos pocos yacimientos en el sur de Siberia. Lo que sugiere que el empeoramiento del clima obligó a estas poblaciones a buscar refugio en los escasos lugares donde se podía sobrevivir. Uno de los lugares donde se refugiaron, cerca del lago Baikal, es el yacimiento de Malta. Según algunos arqueólogos, estuvo habitado por humanos en la Edad de Hielo. ¿Qué nos revelan estos objetos sobre los recursos de nuestros antepasados para vencer a los alimentos? Algunos científicos opinan que incluso el tamaño de estas hojas es debido al terrible frío reinante entonces. Como las duras condiciones climáticas dificultaban el acceso a las canteras, los primeros siberianos tallaron hojas más pequeñas de cada piedra. Estas figuritas de hueso están consideradas como unas de las representaciones más antiguas de hombres vestidos con pieles para protegerse del frío extremo. Incluso estas aves talladas pueden haber sido una respuesta al frío. El vuelo de las aves coincidía con la aparición del primer reno de la temporada, por lo tanto, estas diminutas figurillas pueden ser amuletos de caza. Una súplica a los espíritus en tiempos duros, llenos de tensiones y esfuerzo. Hemos establecido cómo llegaron los primeros humanos a las heladas estepas del norte de Siberia y cómo sobrevivieron a las hostiles condiciones en la zona antes de verse empujados hacia el sur por el frío. Nuestros antepasados sufrieron las condiciones extremas de la Edad del Hielo y hacia esta época sucedió algo dramático. La apariencia de los humanos cambió.
Esta es una aproximación al aspecto que presentaban nuestros antepasados africanos. Esta cabeza ha sido reconstruida a partir del cráneo de una mujer de unos 100.000 años. Según la teoría que sitúa el origen de la peripecia humana en África, un pequeño grupo de homínidos como ella salieron de África y algunos de sus descendientes consiguieron llegar a China. Entonces, en algún punto del recorrido, ¿es eso lo que ocurrió? Desde Siberia hasta China, nos encontramos cara a cara con los resultados de este cambio. Esta apariencia distinta es un fenómeno que presenta un enorme interés para la industria cosmética actual. En el Centro de Investigación de L'Oréal, situado en Shanghái, se está montando una base de datos de los rasgos del semblante chino con la esperanza de adaptar sus productos a un nuevo mercado en expansión. Estos rasgos incluyen una nariz poco prominente, una cara redonda y una capa más gruesa de grasa subcutánea en los párpados. Pero el rasgo más icónico es, sin embargo, la forma almendrada de los ojos. Irónicamente, esta empresa de cosmética parece confiar en la existencia de un mercado si consigue minimizar este rasgo típicamente chino. Crystal tiene los ojos chinos más tradicionales. Y lo que me propongo hacer con ella es darles una apariencia más grande y atractiva. Pero las diferencias no son tan solo superficiales. Los investigadores de L'Oréal afirman que las caras chinas y europeas no tan solo parecen distintas, sino que tampoco envejecen igual. Nuestros estudios sobre las arrugas nos han permitido descubrir que en las mujeres chinas la aparición de las patas de gallo empieza 10 años más tarde que en las europeas. Tras la aparición de las patas de gallo, las mujeres chinas se situarán a la par de las mujeres europeas en cuanto a las arrugas. ¿Qué puede haber causado, por tanto, estos rasgos característicos? Una teoría, desarrollada a partir de la década de los 50 por antropólogos americanos, atribuye este cambio al frío extremo de la edad de hielo. La forma almendrada de los ojos sería una forma de protegerlos del resplandor solar, y la capa de grasa subcutánea en los párpados podría ser un tejido aislante de una importancia vital. La nariz más chata, por su parte, podría reducir el riesgo de congelación. Es una idea atractiva, pero muchos chinos opinan que su aspecto es distinto porque su origen es fundamentalmente distinto. Muchos chinos afirman descender de una rama totalmente distinta de la familia humana, de un antiguo homínido que vivió en China hace más de 1 millón de años. Sabemos que antes de la aparición del hombre moderno existieron especies más antiguas de homínidos. Una de ellas fue la del Homo erectus, de aspecto algo más simiesco que nosotros, con una frente muy baja y protuberante y un cerebro más pequeño. Hace cerca de 1.800.000 años, algunos Homo erectus salieron de África. Y se supone que el Homo erectus de Asia terminó extinguiéndose. Pero más de 1 millón de años más tarde, el Homo erectus de África evolucionó para convertirse en nuestra propia especie, la del Homo sapiens. Los descubrimientos más recientes sugieren que hace unos 70.000 años, un pequeño grupo de nuestra especie abandonó el continente y sus descendientes se extendieron por todo el planeta. Pero muchos científicos chinos no aceptan esta teoría.
Creen tener la prueba de que el Homo erectus asiático no se extinguió, sino que fue su antepasado en lugar del Homo sapiens africano. Choukouyan, en las afueras de Pekín, es uno de los yacimientos arqueológicos más populares de China, donde se encontraron los restos de Homo erectus más numerosos del mundo. Los escolares chinos aprenden que los huesos de Homo erectus encontrados demuestran que descienden de una rama distinta de la raza humana. Las excavaciones se iniciaron en 1921. Un equipo internacional de arqueólogos excavó a gran profundidad en la piedra caliza para ir descubriendo las distintas capas de vida humana. En 1929 se produjo un increíble hallazgo en una profunda zanja: la bóveda craneal de un ser humano. Al parecer, podría tener nada menos que 500.000 años. Este hallazgo terminaría conociéndose como el hombre de Pekín y fue uno de los primeros fragmentos de Homo erectus jamás encontrados. En los años siguientes se siguieron desenterrando restos y se llegó a la conclusión de que nuestra propia especie, la del Homo sapiens, también había habitado en esa cueva. Para los científicos que examinaron los restos, parecía existir un fuerte vínculo entre el Homo erectus chino y los seres humanos modernos. En 1958, el arqueólogo Wu Xinxi se incorporó a las excavaciones. Medio siglo más tarde, sigue consagrado a demostrar que el Homo erectus chino es el antepasado de todos los chinos contemporáneos. La idea de que los antepasados de los chinos están tan profundamente enraizados en China sustenta toda su cultura. Incluso Mao se adhirió a ella como concepto filosófico. En su libro rojo declaró que la historia humana tenía 1 millón de años. Hoy en día, el profesor Wu es uno de los científicos más venerados del país y cree haber identificado importantes similitudes entre los cráneos humanos modernos y este cráneo de Homo erectus. Este cráneo tiene algunas características comunes con los demás en China. Por ejemplo, la cara es plana. La nariz es plana, no muy protuberante, como en Europa. Y esta parte también es plana. Y la cara está más avanzada. Este es el cráneo chino moderno, el del Homo sapiens. Verá, este cráneo tiene 30.000 años, pero también presenta la cara plana y la nariz poco prominente. Es muy parecido al del hombre de Pekín. Así pues, para el profesor Wu, estas similitudes significan que los chinos modernos han heredado parte de sus rasgos del Homo erectus. Cree que el Homo erectus es el antepasado de los chinos contemporáneos y que el último antepasado que esta población comparte con las del resto del mundo se remonta a 1,8 millones de años, no tan solo 70.000 años. Muchos científicos del mundo occidental discrepan. No ven estas similitudes y afirman que este cráneo chino moderno es más parecido a otro africano o europeo de la misma época y no tiene nada que ver con el Homo erectus. Pero en China, la controversia no ha terminado. Esto es debido en parte a otra prueba que, según los científicos chinos, respalda su teoría. Esta prueba consiste en herramientas de la Edad de Piedra. Los arqueólogos han encontrado en Europa y en Oriente Medio claros